Me hubiese encantado que mi madre se haya hecho cargo de mí desde un principio. Así que mis padres no se hayan separado, que hayamos estado siempre juntos como una familia, darte un abrazo bastante fuerte y decirte que te necesité harto. Pese a todas esas cosas, yo te perdono siempre. Siempre he tratado de salir adelante. Le digo siempre a las personas que no se frenen, por más que su idea o su mentalidad piensen que es una soncera, podríamos decirlo, compártensela a alguien. Bienvenidos una vez más a Punto de Quiebre. En esta ocasión tenemos a Pedro, conocido en todo Cobija. Y bueno, es un gusto tenerte aquí en este segundo episodio de Punto de Quiebre. Hola Cris, un saludo chicos. Estamos aquí dispuestos a darnos a conocer un poquito más de lo que es Pedro y muy agradecido por la entrevista. Gracias por el espacio. Así es. Como saben, Punto de Quiebre no es una entrevista tradicional, sino para conocer ese lado más emocional de las personas. Sin duda alguna, Pedrito es una persona que tiene mucho por contar, una experiencia y historia de vida también, que muchos merecen conocer, Pedrito, porque más allá de las pantallas también hay una persona que esconde, ¿no?, algunas situaciones que marcan su vida. Y en tu caso, pues vamos a tener la oportunidad de conversar y saber mucho más de ese lado más emocional de Pedro. Así es, ¿no? Vamos a estar conociendo un poquito de lo que ha sido justamente el Pedro de antes a cómo es ahora. El de ahora, que hay mucha diferencia, Pedro, porque ahora ya sos papá, mucho aprendizaje también de por medio, sin duda alguna, y vamos a indagar sobre esas cosas. Pero sabemos que Pedro es un creador de contenido conocido en Cobija, en Pando, por supuesto, a través de las redes sociales, también tu experiencia trabajando en televisión. Hemos tenido el honor de trabajar juntos, Pedro, sí, por eso también nos hemos conocido, ¿no?, en esa faceta de nuestras vidas, aprendiendo un poco de la universidad, pero por esa razón también es que te tenemos aquí en Punto de Quiebre, porque hay algo más allá de las pantallas de cada persona, ¿no? Hay experiencias que también en algún momento las hemos conversado y sin duda ha sido clave para que nuestra amistad siga creciendo. Así es, ¿no? Recuerdo que justamente cuando trabajábamos en TVU llegaba como que el tiempo de corte y nos empezábamos a contar a charlar de todo. A charlar de todo y es bastante bonito porque detrás de las cámaras hay una persona, ¿no?, que carga con muchas cosas. Claro. No solamente es estar ahí en el micrófono como todos piensan ahí tranquilito y sonriendo oreja a oreja. Hay muchas cosas, problemas, tanto Cris me contaba sus problemas, yo le contaba los míos, y entonces como que no somos tan distintos, ¿no? Todas las personas piensan de que porque uno trabaja en la tele, wow, ya ese chico gana plata, ¿no? Hay mucha diferencia, porque al inicio siempre es algo complicado, ¿no? Pero justamente por eso, Pedro, todos saben, creo, las personas que lo conocen y han visto su contenido, es lleno de humor. Él en persona también es un chico muy, muy chistoso, muy carismático, pero muchas veces detrás de una sonrisa se guardan muchos traumas de infancia, experiencias tal vez dolorosas, y eso es lo que pasa en nuestro contexto, porque últimamente se han visto casos lamentables, Pedro, en donde personas que en los comentarios se suele ver que por qué si era muy, muy alegre, una persona que motivaba, que superaba sus problemas, toma una decisión tan drástica, ¿no? Y en muchos casos no tienen esa oportunidad de poder contarlo. Entonces, Punto de Quiebre se vuelve de alguna manera ese espacio para todos ustedes en donde van a poder tal vez desahogarse, contar algunas historias y ser inspiración para otras personas. Sí, no, muchas personas tienen bastante cargas y es lamentable justamente lo que está pasando actualmente en Cobija. Si bien nosotros entramos a lo que son las redes sociales y vemos cada vez algún flyer, alguna nota periodística diciendo un suicidio más en Cobija. Lamentable. Y yo pienso que es muy lamentable, obviamente, y de que son personas de que tal vez no tienen con quién hablar el problema que están trayendo, ya sea familiar, en el tema del amor. Es muy lamentable lo que está sucediendo. Y se minimiza y poco se habla, ¿no? Y se crea espacios como este en donde uno se puede expresar y no sentirse juzgado, sino al contrario, sentir que es un espacio seguro para poder expresarse y contar tu historia y que de alguna manera escuchen, ¿no?, esa forma de superar tal vez momentos muy complicados, y es bueno tener este tipo de opciones. Pero Pedro, al punto queremos conocer quién es Pedro más allá de las pantallas, del contenido que hemos visto muchas veces en redes sociales, así que queremos conocer quién es Pedro. Muy bien, para ir empezando, todas las personas me conocen como Pedro o Pedrito. Siempre me dicen en todos lados, mayormente. Y bueno, para comenzar, ¿no?, mi nombre completo es José Pedro Apuri Vargas. Actualmente tengo 23 años, cumplidos recién en abril. Todas las personas a veces me ven así jovencito y dicen, tiene 20. Pero la realidad es que tengo 23 años. Actualmente tengo un hermoso bebé que se llama Anuel Macano. Para los amigos. Sí. Y para las personas
para todos los que lo sepan ya en serio, mi bebé se llama Bruno Eiden Apuri Cuellar. Gracias a Dios nació bastante bien, con mucha salud, está creciendo, ahí tratando de mejorar, siempre, ¿no? Intentando dar siempre lo mejor. Con mi esposa Gabriela llevamos ya 3 meses de casado igual, aquí está. Para los que no me crean, es cierto, y que no, fuera de las bromas allá, Pedrito ha pasado por tantas cosas, como mencionaba Cristian, desde... Te cuento que yo nací en Puerto Rico. En Puerto Rico es lo único que sé, que nací en Puerto Rico. He pasado por diferentes etapas en mi vida, podríamos decirlo, con diferentes familias, ¿no? Tengo 3 familias súper importantes en mi vida. Una es mi madre Silenia. Mi mamá Romina es mi verdadera madre, mi mamá Romina, hija de mi abuelo. Mi mamá Silenia es la mujer de mi abuelo. Ella es mi madre, la que me crió desde muy pequeño, la que se desvelaba ahí cuidándome cuando yo estaba enfermo. Muy agradecido con ella. Otra madre que yo siempre llevo también en el corazón es mi hermana Marisela, que yo cuando era muy pequeñito igual ella me cuidaba, no me quería harto. Recuerdo que muchas veces me metí en problemas y mi hermana iba a tener que sacarme de la dirección, e incluso vamos a llegar a una parte donde yo terminé en la FELCC. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero, a ver, para entender un poquito más, ¿cómo es esa situación en donde llegas a tener mamás diferentes? Porque a veces escucharlo por primera vez es complejo, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió para que se haya dividido o fragmentado de esa manera tu vida y tu familia? Ya, bueno, para empezarlo así, mi verdadera madre es Romina. Ella me llevó para el lado de Riberalta cuando yo había nacido acá con mis abuelos. Yo estaba recién nacido, ¿no? Y la verdad que todo ese crecimiento que yo tuve fue un poquito medio complicado porque mis padres eran así, de esos de que son a la antigua, digamos, ¿no? Y entonces era un poquito medio complicado. Ser libre, podríamos decirlo, pues yo tenía que hacer un montón de las cosas en la casa. Tal vez, lastimosamente mi verdadera madre, es una persona a la que le gustaba tomar. Entonces, yo a lo que me recuerdo es que tengo mi hermano que me sigue. Aunque no lo saben, tengo 5 hermanos aparte de mí. Tengo 5 hermanos así de sangre mismo. Y en esos tiempitos, cuando yo todavía estaba peladito, tendría para sus 3 años. Yo todavía me acuerdo, ¿no? Tenía 3 años y ya me acuerdo. Tengo a mi hermano, se llama Smith, mi hermano. Andábamos por las calles, así como cualquier niño, ¿no? Jugando, metiéndonos en problemas. Eso fue cuando yo tenía 3 años, vivía allá en Riberalta. En Riberalta estaba viviendo. Desgraciadamente, uno de mis familiares, de mis tíos, el hermano de mi abuelo, acá no se sabe hasta el momento, es una incógnita de que si lo mataron o él se suicidó. Acá justamente en Porvenir, exactamente. Entonces, mi familia Vargas, por parte de mi abuelo, es muy grande, somos hartísimos de los Vargas. Y entonces toda la familia que estaban dispersos en departamentos y en otros países, vinieron acá a lo que es Cobija para llevarse el cuerpo por Riberalta. Ahí es donde ya Pedro, o sea, mi persona, ¿no? Conoce a mi abuelo. Y mi abuelo es una persona muy estricta, muy buena, también sabe sabe dar amor, medido, pero lo sabe dar. Entonces yo cuando lo conocí, lo abracé y nunca más lo quise soltar. Nunca más lo quise soltar y tenía 3 años ya para cumplir los 4. Me vine con él para Cobija. Él habló con mi madre, a la que le digo madre ahora, con mi madre Silenia. Le dijo, mira, está pasando esto. Lo pillé a mi nieto. Vive en una desgracia, podríamos decirlo así. Y me vine con mi abuelo para vivir acá. Al principio fue muy difícil adaptarme, digamos, ¿no? Porque yo tenía toda la libertad del mundo allá en Riberalta con mi hermano. Eso fue lo que también me dolió, separarme de mi hermano, porque él era muy, muy pequeño y él era apegado a mí y yo era muy apegado a él, ¿no? Entonces fue bastante difícil por los primeros 2 años. ¿Cuántos años tendrías en esa...? Él es menor que yo con 1 año. No, con 2 añitos es el menor que yo. Yo tenía 4 años. Para cumplir los 4 años ya estaba bien cerquita y él estaba ya para cumplir creo que los 3 o los 2 más o menos por ahí. Pero él ya era bien apegado a mí, entonces siempre yo lo paraba cuidando y viceversa, ¿no? Eso fue lo más difícil. Llegamos a vivir acá a Cobija. Tengo a mi hermana Marisela, que en realidad ella es la verdadera hermana de mi madre.
ella es su hermana, no es mi hermana de sangre, sino que ella me acogió, digamos, ¿no? Y me dice que yo soy su hermano porque desde muy pequeños nos criamos, ya que ella tenía en ese entonces 15 años y todo por acá era muy difícil. Recuerdo que llegamos a vivir en ahorita donde estamos, acá en la otra cuadra, en la parte de la Cruz, llegamos a vivir en una casa gigantesca. Y yo nunca había visto una casa tan grande en mi vida. Mi abuelo trabajaba en un aserradero en Porvenir. No sé si lo llegan a conocer, lo ubican al señor Marco Piri, un brasilero allá, tenía su aserradero y mi abuelo administraba ese aserradero, entonces él trabajaba toda la semana y yo me quedaba con mi hermana y con mi mamá, ¿no? Mi mamá trabajaba en el hospital Roberto Galindo, sigue trabajando actualmente en el Roberto Galindo. Recuerdo que en esos tiempos ella trabajaba el turno completo de lo que es 24 horas y descansaba 2 días. Entonces había un día donde yo me quedaba solito. Lo que no me gustaba en esos tiempitos es de que mi hermana tenía su novio. Su novio, y mi casa era así bien revuelta, con cercos así de alambre, pero el tipo era maleante y se subía por los muros así. Y yo era así medio que celoso con mi hermana, digamos, ¿no? Y mi hermana me decía, cállate, no vas a decir nada. Y así fue nuestra relación con mi hermana. Desde entonces yo sentía que ella como que me odiaba, porque te cuento que yo la hice guasquear con mi abuelo. Le dije, Mari, meta a un chico por el cerco, se entra por el árbol. La vendí. Y ahí fue un infierno. Toda una semana se enojó conmigo y era un infierno. A veces yo llegaba y ella me jalaba en la oreja y me decía, ay, ¿por qué no está acomodado esto? Me jalaba la oreja. ¿Se la desquitó conmigo? Se la desquitó conmigo toda la semana. Toda esa semana estuve enojada conmigo. Así fue la relación que teníamos al inicio, ¿no? No lo miraba mucho a mi abuelo. Recuerdo que una vez igual me fui a jugar acá en la canchita de la Cruz, me quedé jugando y mi abuelo me dijo de que yo nunca tenía que salirme, digamos, ¿no? Como yo era muy peladito, no tenía que quedarme en ningún lado. Yo estudiaba en la Villa Cruz y tenía que venirme, salía del colegio, tenía que venirme a la casa, directo. Tenía que venir a pedir permiso para yo poder salir. Y si ellos decían, ya anda a jugar, yo recién salía, pero yo desobedecía, ¿no? Eso era algo que la verdad me gustaba de mi abuelo, sentía que él me protegía harto, digamos, ¿no? Pero así sucesivamente, desgraciadamente mi abuelo es un poquito ojo alegre, podríamos decirlo así. Y te cuento que se consiguió otra mujer, así ya las cosas fueron cambiando bastante. Yo no tenía, digamos, una madre que esté, digamos, ahí siempre, digamos. A veces me hacían bullying en el colegio, porque yo era bien peladito, era chiquitito, y me hacían bullying. Estudiaba en el Villacruz, habían hartos pandilleros en ese entonces. Más bien no terminaste así. Más bien no terminé así. Tenía hartos amigos así, pero yo nunca he sido de las personas como que se deja influenciar rapidito, más bien yo influencio. Y entonces, así, mi abuelo me trataba bien, pero no era como que siempre, recurrentemente, ¿no? Era cada mes, pues él venía acá y no hacía cenar así en familia. La verdad se sentía bonito en ese entonces. Ya todo cambió cuando ya nos cambiamos de casa. Una vez ya se juntó con esta otra persona. Sí, era medio que confuso porque estaban y no estaban. Era algo así un poquito medio complicado de explicarlo, ¿no? Y mi madre siempre es lo que me gusta de mi madre, de que ella no se rindió pese a las adversidades, ¿no? Que ella, creo que en ese tiempo el sueldo mínimo era algo de 1.700, creo, o 1.200, no sé la verdad muy bien, pero ella se las miraba, ella se las buscaba. Mi papá, como ganaba su sueldazo de administrador, mi abuelo, él le daba, ¿no? Y entonces mi hermana estudiaba en el María Auxiliadora. Ahí fue donde se empezó un poquito más a complicar las cosas, porque ya mi hermana empezó a salir con otra persona. Ya había terminado con él. Y te cuento que vivíamos en una casa, ya éramos cuidantes, vivíamos en la casa por otro lado. Y mi cuñado, la verdad que ahora recién como que veo que tenía harto talento para lo que es el fútbol. Se lo iba a llevar un equipo, el que estaba, recuerdo, en la primera división, Aurora. Se lo iba a llevar a jugar, pero había metido la pata con mi hermana. Mi hermana se había embarazado, entonces como que eso lo frenaba, ¿verdad? Cambian muchas cosas. Exacto. ¿No? Mi hermana tenía muchas ventajas, digamos, podríamos decirle, era, ¿cómo se dice cuando le dan de todo? Privilegiada, tenía hartos privilegios mi hermana por parte de mi abuelo, porque era su única hija con la que vivía, ¿no? Entonces no tenía que gastar en más nadie, solamente en mí, en ella. Y le daba un montón de cosas, pero hasta ahí fue. Y no sé, creo que mi hermana me empezó a odiar desde cuando estaba embarazada.
como que me odiaba, ¿no? No le gustaba que yo esté cerca. Y sobre todo mi cuñado. Mi cuñado me pegaba feango, mi cuñado. ¿Por qué? ¿Se desquitaban con Ajá, vos? ¿Sus problemas tendrían tal vez? Mi cuñado se desquitaba conmigo. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Para él ya pues tendría para sus 9, 8 años tendría ya. Un niño. Sí, era un niño. Y también yo por rato me enojaba, ¿no? Y era un poco atrevido también. Era un poco atrevido y como que él no era de mucha paciencia. Y te cuento que me pegaba bien feo. Esta bolita que tengo aquí en el labio, no sé si producción lo va a hacer. Lo va a hacer Lo va a hacer sub. Pero tengo una bolita aquí. Nunca nadie me ha partido así tan feo el labio. Y la bolita la tengo gracias a que él me lo partió, digamos, ¿no? Y yo era un poquito medio atrevidito y me decía, bueno, aprendes a la buena. Y nadie se fijaba, o sea, nadie... Te cuento que mi hermana sabía. Una vez, yo como que ya estaba cansado, digamos, ¿no? De que pase esa situación. Yo le saqué el dedo. Me agarré así en los pantalones y le saqué el dedo y salí corriendo. Teníamos escaleras y yo salté esa escalera y él corrió atrás de mí. Como él era bien flaco, me alcanzó y me agarró del pie y me tumbó así seco. ¡Pum! Caí de pecho. Y la vecina que vivía al ladito de nosotros nos miró. Ella nos miró y entonces ella se alarmó y como mi madre, como les comentaba, ella trabajaba 24 horas, ¿no? Entonces como que todo ese día se perdía y ahí era donde pasaban el mal gusto mi persona, ¿no? Esa vecina miró y le dijo a mi madre. Ahí como que yo no le tenía tanta confianza a ella, pero ahí como que ya vi que ella sí se preocupaba por mí porque la señora le dijo, no, mira, está pasando esto con Pedrito, le está pegando, eso no es bueno. Nosotros podemos llamar a la defensoría, pero todo depende de usted, le dijo. Y ya pues entonces mi madre se enojó hartísimo, y fue la primera vez que yo vi que ella le llamó la atención a mi hermana, la trató feísimo y a mi cuñado lo agarró a manazo. Wow. Sí, le dijo, ¿qué te pasa vos? Vos no le das de comer, vos estás viviendo en esta casa, le dijo. ¿Y cómo puede ser posible que vos le estés pegando y que las personas te estén viendo? ¿Cómo crees que me ven a mí? Pues como una mala madre, le dijo así. Ahí entonces yo vi que ella sí me quería, ¿no? Claro, tal vez no era consciente de que pasaban todo este tipo de cosas porque nos mencionabas que ella trabajaba muchísimo, entonces tal vez están ocupados con estas situaciones de sustentar el hogar y todo eso. Y muchas veces los padres no se dan cuenta de lo que sucede mientras ellos no están en casa, ¿no? Y tal vez aprovechaban eso para comportarse de esa manera, pero no hay justificación, la verdad, para ser así con un niño, mucho menos. Sí, después mi cuñado me pidió disculpas y yo nunca he sido una de las personas que como que guarda rencor, ¿verdad? Siempre he sido de las personas de que si se disculpan, ya pues está bien, digamos, no somos humanos, somos personas, nos equivocamos. Entonces ahí fue con la única persona mayor con la que yo me crié, mi cuñado. Ahora recién yo lo admiro harto, lo respeto harto, lo quiero bastante, lo aprecio porque también pasaban las navidades. Te cuento que actualmente mi hermana todavía sigue con él y imagínate, eso fue, mi sobrina nació en el 2012, yo te estoy hablando por allá del 2012. Entonces desde ese tiempo yo vivía hasta el 2023, viví con mi madre y todo ese tiempo era mi cuñado el que siempre me trataba de dar ánimo. A mí no me gustaba jugar fútbol, no me gustaban esas cosas, siempre fui un chico así más de tecnología, arreglar computadoras, así. Y él fue el que me enseñó a jugar, ¿no? Así me llevaba a los entrenamientos. Y entonces yo lo empecé a apreciar harto. Y sobre todo porque llegaban también las fiestas en familia. Y eso también es algo de lo que no me gustaba, ¿no? Cuando llegaban la Navidad, llegaba el Año Nuevo, todos en familia, yo miraba cómo se abrazaban, pero no, yo no sentía ese mismo aprecio, ¿no? de tener a un hijo, digamos, ¿no? Y yo quería hablarle a mi madre y yo decía, ¿por qué no me llama mi madre? ¿Por qué no se preocupa, digamos, ¿no? Si ella decía quererme harto, ¿por qué no se preocupa? ¿Por qué no me llama? Estamos hablando de tu misma mamá que... Exacto. ¿La esposa de tu abuelo que te crió? No, estamos hablando de mi verdadera madre que se llama Romina. Ah, ok. Exacto. Mi madre, mi verdadera madre, es hija de mi abuelo. Y la mujer a la que yo te estoy hablando, a la que le digo mamá, era la esposa de mi abuelo en ese entonces. Ya. Es un poquito medio confuso, pero ella fue realmente la que me crió, ¿no? Pasaron harto tiempo para que yo le diga a ella mamá. Me tuvieron que retirar harto. Así. En toda la vida de Pedrito, digamos, hemos vivido en casi todos los barrios acá de Cobija. Íbamos de casa en casa, así, alquilando. Hasta que ya pues no, mi madre otra vez se abuenó con mi papá. Mi papá no era por hablar, digamos así, por alabarlo, pero ganaba su sueldo, tenía un buen sueldo. Y mi madre también tenía trabajo seguro.
todo cambió harto. Bueno, la situación cambió harto desde cuando ya nació mi sobrina. Ahí como que ya empezaron a verme un poquito más porque mi hermana todavía no había terminado el colegio. Ella se embarazó cuando estaba en la pre y dio a luz ya cuando estaba antes de ingresar a la promo. Y mi sobrina nació, entonces mi cuñado tuvo que buscar trabajo, ya no dedicarse a jugar, tuvo que buscar trabajo, mi hermana tuvo que terminar los estudios y quien se quedaba cuidando a la bebé era yo. Entonces ya pues no, yo me encariñé harto con mi sobrina, igual se llama Tianita, era muy adorable. Yo recuerdo que cuando me tocaba cuidarla a ella, el día que mi madre se iba a trabajar me iba con ella al hospital. Y te cuento que yo crecí en el hospital. Gracias a que mi madre trabajaba ahí, me conocen todas las enfermeras, todas las licenciadas del hospital me conocen, por lo que yo paraba con ella ahí jugando, cuidándola siempre. Y entonces, hace poco, digamos, mi hermana también me dijo, ¿no? Me agradeció por las cosas que yo hacía por ella. Tal vez en su momento ella no se daba cuenta, ¿no? Lo que yo hacía, tal vez lo miraba como una obligación, digamos, de vivir en casa, ¿no? Pero hasta el momento ella ya me ha dado las gracias. Han pasado tantas cosas en estos años. Muchas anécdotas como para resumirlo en un solo episodio, ¿no? Pero Pedrito, hay algo que quisiera entender y creo que vos lo mencionabas de manera sutil, que en algún punto te diste cuenta que sí tu mamá te defendía. O sea, son palabras que se me quedan porque a lo mejor sentías que tenías desprecio de tu familia, como que tenían preferencia con tus otros hermanos y eras vos al que trataban mal, porque eso sucede muchas veces en muchas familias. Entonces son cosas que a veces uno no comprende, ¿no? Pero que están presentes. Sí, eso es lo que yo sentía, ¿no? Al principio igual. Pasó harto tiempo, ¿no? Yo me daba cuenta de eso porque mi mamá trataba siempre de incluirme, digamos, ¿no? ¿Tu mamá biológica? No, mi mamá, la que no es biológica. Ok. La que no es biológica, ella siempre trataba de llenar ese vacío que me dejó mi madre biológica, porque eso era lo que me dolía. Llegaba una Navidad o llegaba mi cumpleaños. Te cuento que ni yo sabía cuándo era mi cumpleaños, ni ellos sabían cuándo era mi cumpleaños. Tuvo que venir una tía, la hermana de mi verdadera mamá, me trajo un regalo, me encontró por la calle. Pedrito, ¿cómo estás? O sea, tu familia con la que vivías no sabían cuándo era tu cumpleaños. No sabían porque mi madre verdadera no la había dicho. Mi madre verdadera, como te digo, ella, como que yo dejé de vivir con ella y ya se olvidó de mí. Mi padre como que igual, no existía. Mi padre igual, mi padre pasaron como 18, 16 años para que yo recién hable con mi verdadero padre. Wow. Y ese fue el primer año que yo viví con mi familia. Yo no sabía cuándo era mi cumpleaños. Tenía 3 años y no sabía, digamos, no nada. Pero mi madre tampoco les dijo, mira, me mandó sin nada, literalmente, ahora que yo me acuerdo. Como que llévenselo y hasta ahí fue todo. Y eso es lo que a mí, digamos, a veces me causa un poquito de tristeza, ¿no? Claro. De que igual pasa tiempo y no, digamos, no se comunicaba conmigo así. Y yo no entendía, digamos, ¿no? Porque yo siempre he sido alegre, trato siempre de ayudar a las personas. Claro, y eso es lo irónico, porque una persona que hace humor, que vos sos una persona que siempre está riendo y las personas que te conocemos de la universidad, del trabajo y de todos lados, no se imaginaría, digamos, que hayas vivido tantas cosas así complicadas porque siempre sonreís, pero eso habla mucho de lo que sos ahora, porque a pesar de esas situaciones complicadas, es como que no te guardaste lo negativo, ¿no? Y tenés una vida completamente diferente haciendo contraste a las cosas que viviste. Pero Pedrito, muy aparte de la violencia que en algún momento sucedió con tu cuñado, ¿qué otras cosas vos percibías, digamos, para que sintas esa diferencia, que haya como el desprecio, el descuido tal vez por diferentes situaciones? ¿Qué otras cosas pasaban cuando eras niño que te lastimaron muchísimo? Eso ahí siempre fue lo que más me hería, ¿no? Que siempre mi madre trataba de llenar ese vacío de lo que había dejado mi madre verdadera. Lo que no me gustaba, digamos, siempre era que ella nunca se preocupaba por mí. Eso era lo que más me dolía. Y yo me intentaba alejar, digamos, siempre me he intentado alejar así. Y te cuento que en todo ese lapso de ahí aparecieron un montón de personas. El cariño que yo no recibía por mi madre siempre me lo he ganado afuera. Recuerdo que mi madre me decía, ¿no? Me reteaba, me llamaba la atención. ¿Por qué con la persona allá afuera sos bueno? ¿Por qué la defendes tanto? ¿Por qué vas y le compras rápido? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué le ayudas tanto? Y aquí a nosotros no nos ayudas en nada, digamos, ¿no? Lo que no me gustaba, pues a veces mi hermana, te cuento que ya después de tiempo, mi hermana a veces me dejaba sin comer.
Y yo llegaba del colegio, no había comida. Entonces yo me iba donde la vecina y la vecina me acogía con un plato de comida. Y no me gustaba. Aparecieron un montón de personas, un sinfín de personas, tanto buenas como malas. En mi vida tengo un montón de amigos, personas que son muy peligrosas, personas que son muy humildes, muy buenas, muy malas. He tenido amigos que ahorita están presos, pero al inicio siempre fueron buenos conmigo, nunca me obligaron a nada. Y te cuento que ese vacío de no tener todo el amor familiar, lo llenaba con los amigos. Siempre me salía. He fumado en 2 ocasiones, pero nunca me llamó la atención adentrarme en eso. Tenía que sobrellevarlo con algo, ese dolor de que mi madre no se importaba por mí. Entonces ahí sucedió eso, ¿no? ¿Y en algún momento tuvieron alguna conversación ya después de los años en donde tal vez trataron de, no sé, como que perdonar esa etapa y reiniciar y superar esa parte, o nunca sucedió? Sucedió cuando yo ya tenía 17 años. Cuando yo ya tenía 17 años, una vez, recuerdo que estaba pasando otra vez lo mismo. Yo ya le agarré demasiada confianza a mi madre Silenia, la que me crió, la que no es mi madre oficialmente, y que le agarré mucha confianza. Ella es fundamental en mi vida, es un pilar bastante fuerte. Yo sentía de que ella me privaba de las cosas, no me daba las cosas porque yo no me las merecía. Después, muy tarde, recién me di cuenta de que ella sí me quería, ¿no? Y me decía las cosas por algo. Ya entonces yo le conté todo lo que pasaba, le conté muchas cosas que nunca le había contado, ¿no? Sobre lo que después también me intentaba pelear con mi cuñado, de las veces que llegué a fumar, de las veces que yo me sentía solito. Mamá, ¿por qué no me quiere mi verdadera mamá? ¿Vos tenés idea de eso? Si yo soy un niño bueno, yo soy un niño tranquilo, nunca me estoy metiendo en tantos problemas, no lastimo nunca a nadie y siempre trato de ayudar a las personas, saludo siempre. ¿Te preguntabas por qué no te quería tu mamá? Yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué no me quiere mi mamá? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me busca, digamos, no? Siempre yo le decía eso a ella, le preguntaba. Y ella me decía que no me preocupa, ¿no? Que las cosas siempre pasan por algo, pero eso no tenía no tenía por qué hacer que yo me vuelva malo, digamos, ¿no? Entonces yo le decía, yo cuando tenga a mi hijo, pucha, voy a sacarme la mugre para darle lo mejor, para estar ahí siempre para él, y no lo voy a dejar abandonado así como mi madre lo tiene, como nos tiene a nosotros. Porque ahí yo ya me enteré que mi madre tenía otros hijos con otros señores, con otros hombres, y ya éramos 6. O sea, ella prácticamente formó otra familia y se olvidó de... Formó otra familia y lo fue dejando, y lo fue dejando, y lo fue dejando. Lo último que supe de mi madre fue que se había ido a Chile. No es que a Chile van a trabajar, ¿no? Se había ido para allá, de ahí no supe más nada. Es un poquito medio complicado todo eso ahí. Y ya pues entonces, siempre me ha gustado trabajar también. Me ha costado, ¿no? Pero siempre me he comprado mis cosas, así con el esfuerzo, digamos, ¿no? Y... Qué fuerte, la verdad. Sí, son cosas muy complicadas, ¿no? Que a veces cuesta expresarlo en palabras y hacer un resumen, como te digo, para poder compartir ese tipo de historias de vida que muchas veces simplemente se quedan guardadas en la mente y en el corazón de la persona en que lo vive, ¿no? Pero Pedrito, en cuanto a tu infancia, ¿qué cosas tal vez te hubiera gustado o hubieras querido que nunca hayas tenido que pasar, que tus padres hayan estado presentes para que no haya tenido esa marca, ¿no? Dentro de lo que es Pedrito? Bueno, primero me haya gustado que mi madre haya estado siempre ahí para mí, ¿no? Porque ahora yo lo veo que es bastante difícil tener un montón de cosas, tener que conseguir la comida para la familia. Y yo ahora me doy cuenta de que desde muy temprano he estado trabajando. Y me hubiese encantado que mi madre se haya hecho cargo de mí desde un principio. Y que siempre haya sido así, que mis padres no se hayan separado. Que hayamos estado siempre juntos como una familia, que hayan sabido afrontar los problemas. Porque te cuento que cuando yo me salí de mi casa, cuando ya no vivía con mi madre Silenia, la que no es mi madre oficialmente, cuando yo me salí, me iba a ir a vivir a La Paz. Me iba a ir a trabajar con otros amigos a La Paz. Y una amiga que se llama Silvia me dijo, ¿no? Si te vas a ir a La Paz,
vas a empezar desde cero con personas que no te conocen, con personas que no saben cómo sos vos, que vos no sabes cómo son ellas. ¿Qué tal si te tratan mal? ¿Qué tal si te tratan bien? No sabemos cómo es la realidad por allá, por ahí te están mintiendo. ¿Por qué no empezás desde cero pero con la familia que te conoce, con la gente que te conoce? Acá no va a ser tan difícil encontrar un trabajo donde puedas solventarte. Ahí entonces yo me di cuenta, ¿no? de que uno las cosas las tiene que, para que salgan uno tiene que querer hacerlas, no tiene que nacerle mismo. Y si uno quiere lo va a cumplir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi madre no me quiso, no quiso enfrentar, digamos, las consecuencias, o no quiso tal vez trabajar, prefirió irse a otro lado, tener más hijos, dejarnos así todo botado. No me gusta, todavía me siento un poco medio frustrado porque todavía tengo algunas cosas, pero no todo lo que yo quiero. Mis hermanos están regados por otro lado, yo quisiera ayudarlos siempre. Eso es lo que no me gusta, ¿no? Claro, no porque tener lo son suficiente para como algunas ayudarlos. cosas que quedan pendientes, ¿no? Que no se pueden solucionar en un chasquido o de la noche a la mañana. Pedrito, tal vez en este punto de tu vida ya con tantos cambios que has tenido, ahora tenés tu familia también, sos papá, sos casado, tenés un hogar, ¿no? Tal vez ya sentís que podés perdonar todo eso o hay algo guardado pendiente ahí. Te cuento de que una noche antes de mi cumpleaños, en este año todavía, mi verdadera mamá me llamó por primera vez. ¿Cuándo fue eso? Para mi cumpleaños en este año. Este año. Sí. Este año fue muy diferente para mí, este año 2026. Fue muy diferente, no fue nada igual a los demás. En mi época, en mis antiguos cumpleaños, yo la pasaba con un familiar siempre. La pasaba con mi mamá Silenia, con mi hermana. Tuvimos nuestros malos momentos, pero son cosas que pasan en la vida, ¿no? Claro. Y uno llega a perdonar. Como te digo, no soy una persona que se guarda los rencores y yo no le voy a hablar a esta persona porque me hizo esto, sino que trato de amortiguar las cosas, apaciguar las aguas siempre, para que sigamos bien, porque no es bueno tener enemigos, ¿no? Claro, y eso es muy valiente, porque no todas las personas tienen la intención o la capacidad de poder procesar todas esas cosas y superarlo y hacer que todo esté bien y avanzar, que es lo más importante, ¿no? Sí. Bueno, en este punto de la entrevista, Pedrito, tal vez quisieras decirle algo a tu mamá, dirigirte a esa persona, tal vez no lo vea este video, pero liberar esas palabras que se necesitan a veces decir para poder ir al siguiente capítulo, ¿no? Tal vez podés dirigirte a la pantalla y decir algo respecto a esto que has vivido y cerrar este capítulo que ha sido sin duda algo que ha marcado tu vida. ¿Qué le dirías a tu mamá? Bueno, ella ya sabe, ¿no?, lo que yo le dije. Como te dije, fue algo muy bonito. Fue distinto a mi cumpleaños, pero fue muy bonito porque tuve la llamada de mi madre. Me dijo que me quería mucho, me dijo que sabe que han pasado muchas cosas, pero me dijo que siempre está orando para que las cosas me salgan bien, que no cometa los errores que ella cometió, que sea un hombre de bien, no de mal, ¿no? Que siempre trate de cumplir con las cosas en la casa, que tenga un buen trabajo, que no sea borracho, que no me guste en nada, que no tenga vicio. Gracias a Dios no tengo ningún vicio, solo las mujeres. Pero mamá, si llegas a ver esto, sabes que te quiero hartísimo. No todas las personas somos perfectas, cometemos errores siempre. A veces nos da miedo enfrentar las consecuencias, ¿no? Pero yo ya te dije que te perdoné, que yo te quiero hartísimo. Espero con ansias el día de poder verte bajar de un avión o en una flota, bajar y poder abrazarte por todos los años que no te he visto, darte un abrazo bastante fuerte y decirte que te necesité harto. Siempre te voy a necesitar. No tengo a veces con quién hablar, contarle mis problemas de cómo me fue en el trabajo, de cómo me fue en la universidad, de cómo fue la vez que yo me sentí cuando salí del colegio, porque fue muy difícil, ¿no? Muchas personas confiaban en que yo iba a salir del colegio. Me hubiese encantado que vos estés aquí presente a mi lado y que la persona que esté saliendo en esa alfombra roja haya sido vos. Pese a todas esas cosas, yo te perdono siempre. Siempre he tratado de salir adelante. A veces por las cosas malas uno aprende, ¿no? A la mala siempre uno aprende.
y yo no quiero cometer errores y siempre trato de ser mejor. Por eso yo le digo a ella, si llega a ver este video, de que yo la perdoné ya hace tiempo. Ahora, sobre todo cuando tuve a mi bebé, me dio un poquito de miedo cuando nació. Y yo con 22, ¿Te hubiera con gustado 22 que ella años, haya estado ahí? me hubiera encantado que ella esté ahí para verlo. Me hubiese encantado hartísimo, la verdad, que vea a su primer nieto. Qué bonito, la verdad, liberar esas palabras, Pedrito, porque hay que tener mucha valentía, ¿no? Para poder dar ese paso de perdonar tantas cosas que no todas las personas son capaces de sobrevivir. Y no digo que no sean porque no sean valientes, sino que es muy complicado tener que pasar por cosas así. Y de verdad que te agradezco que hayas venido a este espacio, que es la idea, ¿no? De poder compartir estas historias y que otras personas tal vez se sientan identificadas con historias que se repiten muchas veces, Pedrito. Y bueno, hablabas de que ahora tu faceta de papá es algo que te ha llenado, ¿no? Es muy diferente, es muy bonito. ¿Y qué cosas querés hacer ahora para mejorar todo ese tipo de situaciones que no querés repetir en esta etapa de tu vida? Primero, yo agradezco a Dios por darme la gracia de despertar todos los días con fuerza, con valentía para salir adelante, con ganas de trabajar. Como en un momento dije, no quisiera que esos problemas, esas circunstancias que atravesaron mis padres, yo las cometa. Yo le agradezco todos los días a Dios por levantarme siempre con esas ganas de salir adelante. No tengo actualmente un terreno gigante, no tengo una casa grande, pero sí llego a una casa en la cual puedo estar con mi hijo, puedo estar con mi esposa. A mi esposa también decirle de que a veces soy un caso, pero yo la amo muchísimo. La amo muchísimo, gracias a ella. Igual he aprendido muchísimas cosas. La respeto harto, la admiro por no rendirse también, pese a las cosas que suelen suceder en casa, en el trabajo. Porque te cuento que a mi amada esposa también como que le llegan a pasar cosas que no son de creer. La gente es muy envidiosa, la gente es muy mala, es muy cizañosa, siempre inventan cosas. Pero mi amor, somos un equipo, somos un pilar fuerte, tenemos una criaturita por la cual tenemos que luchar y no tenemos que rendirnos. Somos un equipo bastante bueno hasta el momento. Yo siento que lo estamos haciendo bien. Y créanme de que mi parte como cabeza de casa, yo voy a hacer siempre lo que tenga que hacer para poder sobresalir adelante, pese a todas las adversidades. Ahora ellos son la prioridad, ¿no? Para no repetir situaciones complejas que tuviste que pasar. Y bueno, de alguna manera ha sido un gran aprendizaje para que tu familia se sienta muy segura y feliz de poder compartir ahora este momento de tu vida, Pedrito. Y realmente te admiro muchísimo porque sos una persona de verdad que irradia alegría donde quiera que vayas. Los amigos que te conocemos en la universidad siempre sos una persona muy sonriente y nos haces distraer de los problemas que a veces uno carga, ¿no? En el trabajo incluso, pero de verdad que lo admiro muchísimo. Sí, siempre esa es yo siento que es mi esencia, ¿no? Podríamos decirlo así, hacer sonreír a las personas. Yo he estado en cada papel, digamos, de eso de ahí. Una persona tal vez, como bien dicho, no tiene una madre con quien llegar a conversar los problemas, no tiene una persona a cual contarle todo eso de ahí, o a veces no tiene amigos, no tiene dinero, tiene un montón de problemas, ¿verdad? Y yo he estado en cada una de esas problemáticas, he estado. Han habido personas muy importantes en mi vida que no las he podido mencionar porque, como dice Cris, es un poquito medio difícil resumirlo todo en unas cuantas palabras, ¿no? o en unos ciertos minutos, en un capítulo. Es bastante difícil, pero yo le agradezco a cada una de las personas que me ha ayudado, que me ha dado la mano, me ha dado ese granito de arena para poder subsistir, ¿no? Y decirle a la gente de que no se rinda, que luche por las cosas, que trabaje. A veces me da rabia las personas que te piden dinero en la calle, porque tienen los pies, tienen las manos completas, pueden trabajar, pueden salir adelante, sino que la gente es muy floja. Y eso me da rabia, porque conformista. Exacto, porque es conformista, porque es floja. Yo a veces, hace tiempito no almorzaba, no podía dormir,
por las cosas que tenía que hacer y porque a uno le cuesta y no es por estar regalando su trabajo. A veces te dicen, ¿por qué cobras tanto? Hermanito, tener una idea para sacar un video te saca un montón de canas verdes, te estresa poder llegar con la gente, cómo conectar con ellos para que puedan comer tu contenido, para que puedan adquirirlo, para que puedas sobresalir. Es bastante difícil y no todas las personas lo entienden a la primera, ¿no? Y sí, no tienen que conformarse con lo poquito que tienen, más bien tienen que seguir creciendo. No porque tengas una casita te vas a quedar a vivir ahí todo el tiempo, sino que... Y más si tienen una familia de por medio. Más si tienen una familia de por medio, siempre tienen que buscársela. Entonces, eso está de mi parte, no seguir creciendo y llegar a más personas también, hacerlos sonreír, más que sea que se olviden un momento, como dice Cristian, de sus malos ratos. Me imagino que tenés más proyectos para seguir haciendo contenido, hay más proyectos, terminar la universidad y obviamente continuar, ¿no? Cuidando a tu hijito, a tu esposa, que ahora son la prioridad aparte de todas tus cosas personales. Sí, chicos, yo tengo grandes proyectos en mente, tengo... varias también distracciones, digamos, podríamos decirlo, que me gustan, como grabar. Siempre estoy predispuesto a ayudar a una persona que recién está emergiendo, está saliendo desde abajo. Siempre le digo, te ayudo con una idea, vamos a grabar, te presto micrófono, te puedo conseguir lámparas, te puedo ayudar a conseguir cámara. Siempre me gusta ayudar porque a mí me costó, pucha, cuando yo estaba empezando a grabar videitos, no me quería la gente. Y eso habla mucho de vos, porque hay de cierta manera la empatía que prevalece, a pesar de que en algunas ocasiones tal vez te sentiste solo, pero ahora no es algo que replicás. Sí, y eso es lo que también me llena de alegría. Te cuento que una anécdota que me pasó recientemente, me gané un bote de gasolina. Estábamos en un tiempo donde no hay gasolina y yo siempre soy una de las personas de que cuando está yendo para mi casa, veo a una persona caminando, me tomo la cordialidad de preguntarle, hermanito, ¿dónde estás yendo? ¿Estás yendo recto? ¿Te puedo acercar un poquito? Y me dijo, sí, estoy yendo para allá, para el lado del barrio de la Amistad. Me dijo, déjalo, yo estoy yendo para allá. Lo llevé hasta su casa. Y gracias a Dios, mira, el otro día se me acabó la gasolina y me apareció el tipo y me regaló un bote de gasolina. Entonces, chicos, siempre tienen que hacer el bien sin buscar nada a cambio. Porque si buscas algo a cambio también te pueden llegar a pasar cosas malas. Exactamente, ¿no? Las cosas se hacen de corazón, ¿no? Las cosas se hacen de corazón siempre. Sácate tiempito para una persona especial, hacer las cosas que te gustan con medida siempre. Y admira mucho a las personas que te rodean porque uno no sabe cuándo van a estar hasta ahí. Exactamente. Las cosas suelen suceder así de repente, ¿no? Y perdonen sobre todo y compartan mucho amor, que eso es importante. A pesar de cualquier cosa que vivan, algunas situaciones yo sé que son muy complicadas de superar, pero dar ese primer paso perdonando creo que es muy importante, Pedrito, y nos ayuda a transformar nuestras vidas, ¿no? Y avanzar tal vez en cosas que a veces no nos esperamos. Exacto, tienen que seguir creciendo. Rodéense de personas buenas también, porque cuando se llenan de personas que no suman nada en tu vida, te vas a quedar ahí estancado. Llénense de sabiduría con personas que tengan una visión a largo. Gracias a eso también he conocido personas muy increíbles y lo llegué a conocer a Cristian. Yo pensaba que Cristian estaba allá mucho más arriba que yo, pero la verdad que lo llegué a conocer y es una persona tenía otro concepto, Pedrito. Exacto, tenía otro concepto, pero es una persona increíble. He conocido muchas personas que tienen harto talento, hartísimo talento. Una de ellas es Cristian, chicos. Imagínense, Cristian salió con un 99 en la carrera de Ciencias de la Comunicación Social. Es una de las personas que yo admiro hartísimo. Tengo amigos que son diseñadores, amigos que son empresarios incluso. Rodéense de esas personas. Admiren, siempre apunten a lo más lejos, a lo más alto, siempre tienen que apuntar. Exactamente, que nada es imposible, con Dios nada es imposible, chicos. Siempre así agradecer que, a Dios. Pedrito, tal vez algunas palabras para esas personas que van a ver este capítulo y que en algún momento se puedan animar para compartir también este momento aquí en Punto de Quiebre, que es muy importante liberarnos, tener ese espacio en donde podamos expresarnos libremente sin sentirnos juzgados, compartir estas historias que muchas veces son complicadas de superar, pero es bueno expresarlo y poder compartirlo con otras personas y se sientan identificadas también y motivadas para poder dar un siguiente paso, ¿no? Sí, no le digo siempre a las personas que no se frenen, por más que su idea o su mentalidad piensen que es una soncera, podríamos decirlo, compártansela a alguien, puede ser algún amigo, alguna amiga, compártanselo siempre, no se lo traguen. Si están pasando por un momento, no sé, caminen un rato, pero no se queden siempre con eso de ahí. Siempre tienen que soltarlo, abrir su corazón o su mente para decir las palabras, ¿no?
Decirles eso, que no se frenen, que siempre estén orando. Cuando te sientas perdido, hermanito, orá. Siempre tenés que orar, andar a una iglesia. Por más que la gente diga, ay, estabas en una fiesta el anterior fin de semana, que no te frenen porque la iglesia está llena de pecadores. Ninguno es salvo. Y Dios no distingue. No distingue. Él nos ama a todos por igual. Exacto. La cosa es de que no lo hagas tampoco, ¿no? No te vas a arrepentir y al otro fin de semana vas a estar ahí, sino que si te vas a arrepentir, hazlo de corazón y Dios te va a ayudar, créeme que te va a ayudar, te va a alumbrar el camino para que no te salgas, para que no te caigas, siempre te va a estar agarrando de la mano y eso. Muy bien, Pedrito, gracias de verdad por tenernos la confianza para poder compartir esta historia con todas las personas que nos van a ver a través de las redes sociales. La verdad, sabes que te aprecio muchísimo, sos un gran amigo, sos una gran persona y más con esto que estoy conociendo, a pesar de que ya llevamos algunos añitos conociéndonos y compartiendo diferentes espacios con nuestros amigos, trabajo y demás, pero esta parte no la conocía tan bien, entonces te agradezco muchísimo. Y admiro a la persona que sos ahora, siempre sonriente, ahora sos padre también y me parece muy valiente de tu parte haber dado ese paso de perdonar y no continuar con ese rencor, ¿no? Que muchas personas nos guardamos y me incluyo porque también me ha tenido que pasar cosas similares, pero es algo que se admira muchísimo sin duda alguna, la persona que sos completamente. Exacto, no se tienen que quedar siempre con eso malo que tienen de una persona, intenten siempre calmar las aguas, porque eso no es bueno, te amarga la vida, a veces uno está amargado por un, tal vez después lo ves como un pequeño problemita, como algo pequeño, ¿no? Que no le das mucha importancia y traten de perdonar, traten de olvidarlo para que sigan sonriendo. Sonreír siempre te va a abrir las puertas en todas partes, tener el respeto siempre hacia las demás personas, te va a abrir puertas y exactamente, así es. Y bueno, les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos una vez más en este episodio con Pedrito, en esto que es Punto de Quiebre.